Los temas presupuestarios aparecen con fuerza en los diálogos regionales sostenidos con la sociedad civil, especialmente en Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Talca, Aysén, aparecen como aspiraciones centrales las siguientes: asegurar recursos permanentes para la continuidad de programas y, en general, que las políticas públicas que se creen cuenten con los recursos suficientes para garantizar los derechos de forma integral. Fortalecer los recursos humanos y financieros relacionados con el ámbito de la infancia, asegurando condiciones laborales dignas en sintonía con enfoque de derechos y disponer de suficientes recursos técnicos y financieros a nivel local, mejorando su administración. A continuación, el señor ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ofrece la conferencia Presupuesto Garante en Infancia y Adolescencia en Chile. Yo voy a hablar desde acá, supongo que... ¿Y esto se escucha? Ya. Muy buenas tardes. Saludo a mi amiga, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, señora María Estela Ortiz, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los jefes de servicio que nos acompañan, a los parlamentarios, a la embajadora de Noruega, a la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia contra niños y niñas, señora Marta Santos Páez, a la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señora María Nieves Rico, a la representante de UNICEF en Chile, señora Jae Kyung Jun, a los directores ejecutivos de las distintas instituciones presentes, a las asociaciones gremiales de sus directivas, a los representantes de la sociedad civil y muy especialmente a todo el público, al público asistente. El Consejo Nacional de la Infancia nos ofrece hoy una excelente oportunidad para reflexionar sobre cómo avanzar y consolidar un Estado que garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de este seminario internacional. El futuro de los niños es siempre hoy. Con esa frase de Gabriela Mistral, el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, que fue liderado por el fallecido economista Jaime Andrés Crispilagua, tituló en el 2006 su informe de propuestas. A 9 años de dicho informe, el enunciado de nuestra célebre poetisa nos sigue convocando con el mismo sentido de urgencia. Obviamente, las necesidades actuales son distintas a la primera mitad del siglo XX, las que Mistral certeramente representó en los piececitos descalzos y las manitos pedigüeñas. Ello a pesar de que seguimos teniendo más niños en las calles y niños trabajando en vez de acudir a las escuelas de los que debiéramos. Esto se refleja en la última encuesta CACEN, datos recientes. La presidenta mencionaba que 22% de los menores de 18 años son pobres, 23% de los menores que están entre 0 y 3 años aún están en zona de pobreza. Y esto básicamente cuando lo comparamos con el promedio nacional, que es 14,4, efectivamente hay 9 puntos más que todo el promedio nacional. Y en ese sentido nos queda mucho trabajo por hacer en este ámbito, a pesar de los avances logrados en la reducción de la pobreza, en los avances logrados en la reducción de la desnutrición, en los aumentos de los índices de formación preescolar y de escolaridad. Nos permiten ponernos metas más exigentes en las tareas de promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que ofrecerles oportunidades por la vía de construir una sociedad más justa, más igualitaria y más próspera. Mi sintonía con los desafíos relacionados con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes responde no solo a que durante toda mi carrera profesional me he dedicado al diseño de políticas públicas, sino que desde muy niño, puedo decirlo con mucho orgullo, fue muy bien educado por mis padres, especialmente por mi madre, que hoy día me acompaña. Me dijo: niño, yo lo voy a ir a escuchar hablar. Y ella básicamente
dedicó una vida al trabajo de los niños y la pobreza en Chile, más de 40 años en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Yo recuerdo que en la década de los 80, en tiempos bastante más grises y distintos a los que hoy día vivimos, la acompañaba a los jardines infantiles de la zona sur de Santiago, yo a muy temprana edad, y les quiero decir que lo que más me asombró de esas visitas era ver a los niños y niñas sentadas en cajones de manzana. Y esa era la realidad que se vivía hace muchos años la educación parvularia en Chile. Y yo, cuando fui al jardín, me senté en una silla. Y claramente, ¿por qué saco a colación esto? Lo saco a colación porque justamente no era porque no existieran recursos en el Estado de Chile para que los niños no se sentaran en una silla en el jardín infantil, porque los recursos estaban. Lo que efectivamente allí ocurría es que la educación parvularia y los temas de infancia no eran una prioridad. Y hoy día, quienes trabajamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, sentimos el orgullo de que efectivamente no solo la educación parvularia, sino que la infancia como política justamente es un tema transversal que tenemos en ese sentido, no solamente porque esté en nuestro programa de gobierno, sino que avanzar decididamente las distintas dimensiones para juntamente desde el Estado garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Es en ese sentido que como economista y ministro de Hacienda estoy consciente de que la inversión más rentable en capital humano es la que ahora realizamos en infantes y adolescentes y principalmente en las niñas y niños entre 0 y 2 años. El resultado de esta inversión se juega efectivamente en la primera infancia. La inversión posterior que se haga para compensar esas diferencias es sustancialmente superior y reditúa menos para el futuro de cada uno de ellos y para la sociedad. Es decir, debemos decididamente invertir y no gastar, invertir, como decimos los economistas, en capital humano, es decir, invertir en las personas, especialmente en las niñas y niños entre 0 y 2 años. No voy a entrar en el debate si entre 3, 4 y 5, bienvenido a todos los recursos para la infancia, pero especialmente entre 0 y 2 años. Durante la primera administración de la presidenta Bachelet impulsamos la realización de la primera encuesta longitudinal de la primera infancia, la ELPE. La diseñamos efectivamente la Dirección de Presupuesto, trabajamos con el Ministerio de Educación, se implementó en el año 2010, luego vino en el año 2012, junto a un destacado grupo de profesionales que entregan evidencia, justamente yo diría evidencia que desde la educación, psicología, la neurociencia, la economía, reconoce hace bastantes décadas, yo diría con bastante autocrítica, la economía mucho después que las otras disciplinas. Que los primeros 3 años de vida son fundamentales para el desarrollo futuro de las personas, esencial estimular las habilidades cognitivas y no cognitivas, porque ambas juegan un rol clave en la generación de habilidades que finalmente determinarán la vida de quienes hoy son infantes. Y es por eso que tenemos que invertir en nuestros infantes y hacerlo de modo temprano, inteligente, coordinado y permanente en esta fase de desarrollo de las personas si queremos contar con capital humano preparado para los desafíos del siglo XXI. En materia de productividad, en materia de cómo las personas se realizan y cómo se desarrolla y cómo efectivamente, no solamente desde una perspectiva de desarrollo económico, sino una perspectiva ética, uno cree básicamente cómo se construye un país. Los países desarrollados han alcanzado ese estatus invirtiendo en sus personas. Por cierto, debemos hacer más eficiente nuestra institucionalidad para mejorar la eficiencia y la focalización de las políticas, mejorando la coordinación y la complementariedad de los servicios hoy que justamente están de una u otra manera desperdigados en el aparato público. Las políticas para la infancia y la adolescencia son multidimensionales y aquí me quiero detener. Justamente las políticas de la infancia, el desarrollo de políticas públicas en infancia debe tener una mirada integral, debe tener una mirada multidimensional, debe tener una mirada multidisciplinaria y por tanto debe tener una mirada transversal. Es decir, no debe ser solo un tema de educación, de salud, de trabajo, de justicia, de género, de cultura, de vivienda, de urbanismo. Tiene que tener una mirada transversal. Y justamente esa mirada transversal tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión institucional,
tiene una dimensión en recursos humanos, tiene una dimensión en información y tecnologías de la información, y hay que decirlo con mucha claridad, tiene una dimensión en recursos financieros sustentables en el tiempo, con responsabilidad con la ciudadanía. Y es así como una política integral de infancia y adolescencia exige un despliegue también territorial para estrechar vínculos con los municipios y con los gobiernos locales. También debemos trabajar activamente con los organismos internacionales y con la sociedad civil. Coordinar tantos agentes en esta tarea es difícil, y es por eso que, entre otras cosas, que se necesita de una institucionalidad y una claridad, justamente, y lo digo no solo en el gobierno, en el Estado, respecto de dónde están esas responsabilidades y cómo se coordinan esos esfuerzos dentro del Estado. Solo tendremos éxito cuando quienes formamos parte de esas instituciones entendemos que la mayoría de los ministerios sectoriales inciden directa o indirectamente en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hasta la fecha nuestros gobiernos han implementado varias iniciativas y prestaciones y estamos impulsando otras, ¿no? Yo no me voy a detener en esto, creo que el seminario son de 2 días, de las experiencias de lo que fue el Chile Crece Contigo, de las experiencias de lo que ha sido en el Ministerio de Salud y las políticas de salud, en el desarrollo social, en el sector justicia, con Sename, en la educación escolar, la subvención escolar preferencial. Desde el punto de vista de los recursos, es bien interesante destacar cuál ha sido el gasto público en Jujuy Integra, que no es solo el gasto público, lo coloco como un ejemplo, no porque ese sea el gasto en la infancia, la inversión en infancia en el Estado es mucho más amplia de eso. Pero cuando vemos qué pasa con el gasto público de Jujuy y nos paramos en el año 2006 y nos vamos al 2015, claramente, digamos, hay 4,5, 5 veces más de recursos colocados. Y cuando nos vamos a las subvenciones, vamos de 3, se triplican los recursos. Es decir, la cantidad de recursos que al menos en un sector estoy colocando, en educación se están colocando. Y les quiero decir que con la reforma estructural a la educación, que no va a costar menos de 2 puntos del PIB, se siguen colocando recursos en la educación parvularia. Y se sigue colocando institucionalidad. En las próximas horas vamos a estar, digamos, en lo que es el tema de la Subsecretaría de la Educación Parvularia. Y vamos a estar básicamente confirmando las coberturas que se colocan en educación parvularia en jardines infantiles, especialmente entre 0 y 2 años. Y en ese sentido me quedo aquí, pero no solamente porque esté esta materia. Podríamos estar hablando una semana completa de los esfuerzos que han sido en el tema de justicia o del Sename, o lo que se está haciendo en justicia. Pero ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo que me gustaría compartir con ustedes? No solamente que los recursos crezcan, no solamente que estén en el Estado, sino que tenemos que darle una lógica de diseño de política pública. Cuando uno habla de salud, habla de garantizar derechos en salud. Cuando uno habla de educación, habla de garantizar los derechos de educación. Cuando la presidenta en la administración pasada habló de su reforma estructural a las pensiones, habló de garantizar derechos en seguridad social y en el sistema de las pensiones. Y básicamente lo que nosotros tenemos que avanzar decididamente en forma transversal, no solamente en un sector, es cómo garantizamos los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Y para eso necesitamos institucionalidad, necesitamos recursos humanos y necesitamos recursos financieros sustentables en el tiempo. Y no que justamente este sea una manera de ver las materias que están en el número 20, el número 30, o a veces se escapa de las prioridades que justamente tienen los ministerios sectoriales. Y en ese sentido, ¿qué pasos debemos seguir para continuar avanzando hacia mejores políticas públicas de nuestros niños, niñas y adolescentes? Lo decía aquí la presidenta, digamos, de partida hace 25 años, de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, tenemos que actualizar nuestra legislación. Es así de sencillo. Es decir, si hay lugares o vacíos donde efectivamente, digamos, el Estado de Chile no está cumpliendo, debe cumplirlo. Y es así de sencillo como básicamente en el gobierno lo entendemos. Tenemos también que generar y consolidar una institucionalidad que posibilite la coordinación de las múltiples políticas que llevamos adelante para infancia y adolescentes. Es decir, nosotros, digamos, en los 100 primeros días, una de las medidas que hicimos fue la creación del Consejo Nacional de la Infancia, ¿cierto? Pero esto no puede depender de un decreto. Es decir, hoy día depende de un decreto. Depende de la voluntad política y de un decreto de actos administrativos.
Y básicamente lo que uno debería tener es un marco jurídico legislativo que, independiente de las personas e independiente de los gobiernos en el Estado, exista una institucionalidad que promueva y proteja los derechos de los niños y de las niñas. Y el correlato de la institucionalidad son los recursos financieros. Esto debe realizarse de modo responsable, porque todo esfuerzo importante se sostiene en el tiempo solamente cuando la institucionalidad va acompañada de una planificación presupuestaria que asigne a inversiones, a gastos permanentes, ingresos permanentes. Es decir, con la misma responsabilidad que hicimos una reforma tributaria. Nosotros en el primer año de gobierno no solamente diseñamos, tramitamos y estamos hoy día implementando una reforma tributaria que va a recaudar más en torno a 3 puntos del PIB en régimen en Chile. ¿Y por qué lo hicimos? Porque el programa de gobierno tiene compromisos permanentes de gasto. Y compromisos permanentes de gasto requieren ingresos permanentes desde el Estado para hacerse cargo con responsabilidad fiscal, que es responsabilidad con la ciudadanía. Y por tanto, básicamente, desde el Estado hay que tener esa responsabilidad también con los derechos o las garantías de derechos o los derechos garantizados para niños, niñas y adolescentes. Los recursos para inversión en cobertura, por ejemplo, parvularia, están ya sea en la creación de una mejor institucionalidad en la educación parvularia, ya sea en el fortalecimiento de los programas de salud, ya sea en la creación de una institucionalidad para la infancia y la adolescencia que coordine, diseñe, implemente y evalúe el diseño de políticas dedicadas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay más elementos en esta ecuación. Necesitamos músculo en el Estado. La construcción de una buena institucionalidad, además de recursos permanentes garantizados inmunes a los ciclos económicos, requiere de personas preparadas y comprometidas con nuestra infancia y adolescencia. Es decir, necesitamos capacitar y educar recursos humanos. Y ese recurso humano capacitado debe ser un flujo permanente. Y por ello requerimos análisis y elaboración de perfiles, selección de los y las mejoras y diseños de planes de carrera que nos posibiliten llevar adelante con éxito nuestras políticas. Y en ese sentido también no quiero dejar de mencionar un elemento fundamental que llegó para quedarse, que es lo que son las tecnologías de la información. Muchas veces el diseño de las políticas públicas pasa por, efectivamente, no tener líneas de bases comunes y no tener bases de datos que están alimentadas y que son de una u otra manera consistentes con lo que entiende la sociedad civil, con lo que entiende el Estado, con lo que entienden todos los actores. Y en ese sentido, las dificultades que se enfrentan al tratar de transversalizar las políticas públicas hacen que no sea posible avanzar en garantizar el ejercicio de los derechos de nuestras niñas y niños y adolescentes sin considerar las tecnologías de la información que justamente facilita el diseño de políticas y el control de gestión. Es decir, sistemas que permiten integrar y procesar información en tiempo real. Déjenme darles un solo ejemplo. Como ministro de Hacienda estoy muy familiarizado con las finanzas públicas. Los procesos de las finanzas públicas para que se desconcentre y descentralice, se avance en descentralización, gran parte de las restricciones tienen que ver con la información que se puede administrar para pasar de la desconcentración a la descentralización. Y ustedes dirán, ¿pero por qué me habla de las tecnologías de la información? Sí, son los sistemas de integración financiera de gestión del Estado los que justamente han provocado y permitido que el diseño de políticas públicas no esté centralizado y que justamente uno pueda tener delegación de facultades y genera el diseño de políticas públicas. En la infancia, no voy a colocar el ejemplo de la descentralización, pero en la infancia es igual. Desde el momento en que no existan líneas bases que sean comunes y que todo el mundo así las entienda, básicamente eso facilita para generar diseños de políticas públicas transversales en el Estado. Y eso justamente es parte de los déficits que tienen el diseño de políticas públicas y, por no decirlo, también cuando se diseñan políticas en infancia. Tener información sobre sus necesidades y brechas es fundamental para entender y abordar desigualdades tempranas que se prolongan toda la vida y que con alta probabilidad se transmiten intergeneracionalmente. Resumiendo, y para no aburrirnos, estamos ante un desafío que vale demasiado, porque un país que no cuenta con políticas para proteger y posibilitar el pleno desarrollo de sus niñas y niños y adolescentes es un país que perdió el norte. Este país tiene claro el suyo. ¿Cuál es nuestro norte?
El futuro de Chile lo construyen las niñas y los niños y los adolescentes de hoy. Muchas gracias.